Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Queridos amigos, muy buenos días. Es siempre para nosotros una gran alegría encontrarnos cada mañana de domingo con ustedes para hablar sobre nuestra fe y el mensaje de Jesucristo y profundizar en nuestro llamado a responder como bautizados, a participar más activamente en nuestra Iglesia Católica. Les damos la bienvenida a La Voz Católica. Los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Padre John Mario, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Blanca. Buenos días, querida familia, querida comunidad. Qué bueno que hoy estén nuevamente con nosotros escuchando La Voz Católica. Bienvenidos a su programa. Hoy estaremos hablando sobre un tema que provoca muchas preguntas y del que hoy estaremos escuchando en la lectura y en el Evangelio de la Misa, el fin del mundo. ¿Qué nos dicen las Escrituras y la Iglesia acerca del fin del mundo? En eso profundizaremos más adelante, así que sigan en nuestra sintonía. Como todo lo nuestro, pongámonos en las manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como signo de salvación y de esperanza. Nosotros confiamos en ti. Te pedimos por aquellos que hoy están enfermos, por aquellos que padecen las consecuencias del coronavirus, por quienes son más vulnerables, por aquellos que han muerto. Señor Jesús, que tú seas siempre nuestra compañía al final de nuestros días, cuando nos llames al encuentro definitivo contigo, al final de nuestra vida terrenal. Que al nacer a la vida eterna, podamos tener la maravillosa dicha de verte cara a cara en la plenitud de la vida que nos has dado. Santa María, Madre de Dios, ayúdanos a encontrarnos con Jesús. Amén. Hermanos, en este día de hoy vamos a contemplar el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo del 24 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando lleguen aquellos días, después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, caerán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos desde los 4 puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca, ya está a la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio de hoy que hemos escuchado forma parte de un discurso apocalíptico de Marcos, que encierra la actividad que Jesús está haciendo, aunque Jesús no utiliza mucho el lenguaje apocalíptico, podríamos decir que es la única vez que lo hace. Este lenguaje apocalíptico que Jesús utiliza lo plantea como para responder a las inquietudes que están sucediendo en ese momento. Marcos, por ejemplo, nos dice que simplemente este lenguaje simbólico que utiliza Jesús es para estar vigilante y alerta, para mirar los signos de los tiempos que vienen. Sin embargo, no podemos negar que estas palabras con seguridad salieron de Jesús. Pero el cristianismo primitivo estuvo muy influenciado también por las corrientes apocalípticas y también por el tema del fin de los tiempos. Pero la solución a esto no fue como un tomarse todo a la ligera de parte de Jesús, sino que más bien el Señor lo que hace es ayudarles a comprender lo que significan los signos de los tiempos. Siempre cuando se habla de esto, se habla de discernir cómo vendrá, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder al final de nuestros días? Incluso los profetas pensaban que en algunos momentos de la historia que Dios nos había abandonado, que Dios había abandonado la historia y que de cierta manera había dejado la historia a nuestra suerte y la creación entera. Pero cuando hablamos de los signos de los tiempos hay que saber interpretarlo con mucha claridad y muy despacio. Es decir, hay que saber que en cada uno de los acontecimientos históricos la mano de Dios está presente en este mundo.
en nuestra vida personal, también en la de todas las demás personas. Por eso la historia en cuanto a la fe se transforma y no tiene un momento en que se acaba, ¿no? Siempre hablamos nosotros de que este mundo se va a acabar de manera catastrófica, que van a haber situaciones horrorosas de violencia, de dolor, de muerte, de llanto. Dios interviene en la historia, por supuesto. Pero Dios interviene en la historia, nunca interviene contra nosotros, ni siquiera para causarnos daño, o si no que se contradeciría en las mismas Sagradas Escrituras. Decimos entonces que el Señor viene a anunciar el reino de Dios. El mismo Jesús anuncia la venida de Dios, el mismo Jesús anuncia un Dios misericordioso y salvador, que quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo podríamos nosotros conciliar que la mentalidad de Jesús era un fin inminente, un fin doloroso para el mundo, un fin catastrófico? De ninguna manera. Pero eso nos obliga necesariamente también a creer que esto va a pasar y que va a suceder en algún momento que nosotros no sabemos y que el mismo Jesús también dice que ni Él sabía, que solamente lo sabía el Padre. En los términos que utilizó Jesús, se nos invita a nosotros a mirar los signos de los tiempos como la higuera, que echa sus brotes porque el verano se acerca, y descubrir un signo en el que Dios pide de nosotros algo en la historia. Dios tiene sus propios caminos para poner de manifiesto lo que va a suceder en nuestra historia, pero también Dios tiene sus propios caminos para prepararnos a nosotros hacia un camino de esperanza y hacia el fin definitivo del mal. Esto es lo que podríamos nosotros decir que es el fin de los tiempos, cuando el mal definitivamente se acaba, cuando los tiranos ya no deshumanizan, cuando dejamos de destruir a los hijos de Dios, cuando dejamos de construir dioses en la tierra, cuando cada uno de los seres humanos sea divino, en el sentido de que es imagen de Dios, cuando respetemos con un profundo amor a cada uno de nuestros hermanos, podríamos decir nosotros que ese es el tiempo de la señal del fin de los tiempos. Esto lo vamos a explicar más adelante. Los invito entonces para que continuemos en el programa. Llegarán los días de la gran tribulación, cuando el sol se apague y pierda la luna el fulgor. Desde el mismo cielo las estrellas caerán y hasta el universo entero se conmoverá, y verán venir al Hijo con su gran poder, y sobre las nubes enviará a sus ángeles para congregar de lo profundo de la tierra hasta los cielos a quienes Él eligió. Mire, cuando la higuera sus ramas pone tiernas y brotan las hojas, es que el verano ya se acerca. Así también cuando pasen esas cosas, sepan que el fin se acerca, y aunque el cielo y la tierra ya no existan más, mis palabras tendrán su cumplimiento, aunque el cuándo nadie conocerá. Es el tiempo, hermano, de volver el rostro a Dios. No esperes que caigan astros ni se apague el sol. Muchos seguidores de Jesús en el crisol dieron testimonio desde su generación. Hay muchos que el mundo los aplasta con poder, mas con fe esperamos ese nuevo amanecer, donde al encontrarnos como hermanos, como pueblo, al fin podamos contemplar la luz de Dios. Mire, cuando la higuera sus ramas pone tiernas y brotan las hojas, es que el verano ya se acerca. Así también cuando pasen esas cosas, sepa que el fin se acerca, y aunque el cielo y la tierra ya no existan más, mis palabras tendrán su cumplimiento, aunque el cuándo nadie conocerá. Escuchábamos Como la higuera, de Javier Bru, una apacible canción que nos trae una verdad de fe que muchas veces negamos o nos cuesta creer.
Padre John Mario, hoy el Evangelio, el mismo Jesús nos habla de su segunda venida y nos describe ciertos aspectos de cuándo esto ocurrirá. Padre, con todas las cosas malas que pasan en el mundo, incluyendo la pandemia del coronavirus y los desastres naturales, ¿podríamos decir que ya estamos cerca del fin del mundo? Porque cada fin de año siempre salen falsos profetas que pretenden predecir el fin del mundo. ¿Es esto posible, Padre? Pues Blanca, habría que decir especialmente que hay cosas que ante nuestra mirada parecen malas, ¿cierto? Las catástrofes naturales y situaciones que han sido resultado de nuestra propia contaminación, del propio descuido del hombre. Pero también de lo malo sabemos que Dios siempre saca algo bueno. Dios transforma eso malo, ahí sale la bondad de Dios. Por eso nadie excepto el Padre conoce la hora exacta en que va a venir el Hijo del Hombre. Lo sabemos nosotros en el Evangelio que leímos y también en el Evangelio de Mateo capítulo 24. Sin embargo, sabemos que hay ciertas señales que confirman esta profecía. Dice que Jesús va a venir y que se van a levantar muchos falsos profetas y que muchas personas serán engañadas. También lo leemos en Mateo 24. Como apóstoles del Señor Jesucristo, nosotros, los cristianos, debemos ser como esos vigilantes en la torre, que somos capaces de avisarle a nuestros hermanos cuando vienen esos falsos profetas. Maestros que ayuden a guardar la verdadera fe, la verdad de la doctrina. Tenemos que ser también conscientes de que en nuestro mundo hoy están surgiendo falsos profetas. Incluso hay muchos falsos profetas en nuestra propia iglesia, dentro de la iglesia, que están engañando a muchas personas, diciéndoles que Jesucristo les está hablando, que se les está revelando la Virgen María, que han visto ciertas visiones extrañas y raras, y entonces ponen a un montón de gente con una fe un poco débil o con una mentalidad un poco débil a seguirlos como si ellos fueran dioses. No podemos aceptar nada como autorizado, sino aquello que viene directamente de la palabra de Dios y de la vía que está organizada dentro de nuestra fe. En este caso, por ejemplo, el Señor Jesús dejó al magisterio, a los apóstoles, la posibilidad de orientar a la comunidad, a la fe. Por eso la iglesia, por ejemplo, en general nos ha dado camino, nos ha dado la luz para que nosotros sepamos cómo va a ser esto del fin de los tiempos y no dejarnos influenciar de las nuevas corrientes y doctrinas que parecen más seducciones de Satanás que cualquier otro tipo de cosas. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando pensamos que los falsos profetas y los falsos maestros vienen, tenemos que pensar también que de una u otra manera esos falsos profetas apoyan también una doctrina falsa. Y muchos de los falsos profetas hoy tienden a tener autoridad y enseñar el Evangelio con la autoridad de Jesucristo. Pero con frecuencia esta doctrina no tiene esperanza, no trae salvación, trae dolor, sufrimiento, trae más miedo que deseo de ser mejor, trae más miedo que deseo de sanar los pecados. Es uno de los signos para nosotros reconocer que esos son falsos profetas. Por eso nadie conoce el día y la hora. Y al respecto de lo que dice, ¿es esto posible? ¿Que podemos nosotros predecir el fin del mundo? No, no es posible. Gracias, Padre John Mario, por su explicación. Padre, ¿cuál es la diferencia entre lo que creen las iglesias protestantes y lo que creemos la Iglesia Católica con respecto al fin del mundo? Blanca, hay muchas iglesias protestantes, ¿no? Podemos llamarlo como una manera más cercana a nuestros hermanos separados o los hermanos que piensan de manera diferente. Pero hablemos, por ejemplo, de algunas en particular. Por ejemplo, el fundador de los adventistas, William Miller. Con el texto, por ejemplo, de Daniel del capítulo 8, versículo 14, él calcula los días, diferentes días donde va a suceder, o el día exacto donde va a suceder la venida de Cristo, y él calcula que eso iba a ser el 21 de marzo del año 1843. Ese sería el día final. Cuando llegó esa fecha, nada pasó. Nada especial pasó. Entonces luego él públicamente afirma que se equivocó en sus cálculos y un año después y dice que eso va a suceder, pero es el 21 de octubre del año 1844. Y también nuevamente llegó la hora y tampoco nada sucedió. Y viendo que Cristo no volvía a la tierra, entonces él dijo simplemente que el juicio de los hombres comenzó en el cielo y que pronto llegará aquí a manifestarse en la tierra. Pero que eso comenzó en esa fecha allá en el cielo, según los cálculos que él hizo. También conocemos, por ejemplo, a los testigos de Jehová, que anuncian la venida de Cristo y su reino de 1000 años en la tierra desde el año 1914. Dicen que iba a ser el fin del mundo. Y también después dicen que hubo un error de cálculo y dicen que en el año 1925 exactamente iba a ser la fecha donde iba a ser el fin del mundo. Ahora ellos no dan ninguna fecha simplemente porque dicen que pronto Cristo vendrá. Pero en esas fechas no sucedió absolutamente nada. Y se limitan a describir en todas las partes que Cristo viene, atentos, Cristo viene. Pero pues no, hasta ahora estas fechas que han dado pues no ha pasado nada. Conocemos también nosotros que hubo un movimiento milenarista que hablaba del fin del mundo en el año 2000. Todos esperábamos el segundo milenio y esperamos el final del segundo milenio y tampoco sucedió nada.
Incluso conocemos la historia, mucha gente pensando que como se acababa el mundo, mucha gente vendió su casa, vendió su carro, se fue a disfrutar en viajes, en comidas, en bebidas, en sexo, en placeres, Cuando llegó el 31 de diciembre del año 1999 a las 12 de la noche, entrando al año 2000, nada pasó y esta gente se quedó en la calle. Eso pasó. También nosotros conocemos una famosa película que salió hace unos años que se llamaba la película 2012, ¿no? Que narraba también el fin del mundo, supuestamente, influenciado por la teoría del solsticio de diciembre del 2012, donde ocurriría el fin del mundo. Y este solsticio efectivamente sucedió en el año 2012, el 12 de diciembre, a las 12:12 de la mañana. Pero todo el mundo también, de los que estaban esperando este punto de final del mundo, pues se quedaron esperando porque no ocurrió nada. Esa creencia se basaba en este calendario de los mayas, ¿no? Que hablaba también del final del mundo, pero pues finalmente no sucedió nada. Hay algunas personas que les gusta mucho meter miedo en los corazones de la gente, y especialmente, por ejemplo, hay muchos cristianos católicos que lo hacen y que hablan del fin del mundo como si pronto los cielos y la tierra se fueran a destruir. Entonces hablan de guerras, de accidentes, de catástrofes de la naturaleza, plagas, y ven estos signos raros, incluso, por ejemplo, como la pandemia, como simplemente signos eficaces del fin del mundo. Pero si somos cristianos y decimos que creemos en Dios y conocemos la Sagrada Escritura, nuestro mensaje no debe ser un mensaje de catástrofe, sino un mensaje de esperanza, de amor, de solidaridad. En vez de pensar que el coronavirus, por ejemplo, es el signo del fin del mundo, ¿por qué no pensamos que el coronavirus es el signo para que nos volvamos más hermanos? Para que saquemos un poco de alimento y lo compartamos quien no lo tiene. Para que aprendamos a compartir de todo lo que tenemos. Pero lo peor de todo es que estas personas dicen fundar sus teorías en la Biblia, ¿no? Y el mensaje de Jesucristo no es un mensaje de miedo. El mensaje de Jesucristo en los evangelios siempre fue una buena noticia. La buena noticia de que el reino de Dios estaba cerca de nosotros, que venía a hacer justicia, que venía a traernos la paz, que venía a traer alegría a nuestros corazones. Antes que nada, entonces, el fin de los tiempos, del cual nos habla la Biblia, es el gran misterio de esperanza para nosotros los cristianos. Es el misterio de la historia humana, que está plasmado en el corazón de nosotros y que viene de Dios. Es el misterio de un cielo nuevo y una tierra nueva. Nunca la Biblia habla del fin del mundo. La Biblia siempre se refiere al fin de los tiempos, que es muy diferente. Muchísimas gracias por su explicación, Padre John Mario. Estamos aprendiendo mucho. Padre, hay algunas religiones que dicen que solo se salvará un determinado número de personas. ¿Es eso cierto? ¿Podría explicarnos a qué se refiere el pasaje de Apocalipsis 14, del 1 al 3? En unión con lo que estamos diciendo hoy en este programa, bueno, habría que anotar un poco como a las religiones como más, que se resalta más en este tema, ¿no? Nosotros conocemos que los testigos de Jehová pues tienen una doctrina bien fuerte, bien fundamentada, entre comillas, sobre lo que significa este texto del Apocalipsis. Entonces, ellos dicen que de esos 144,000, 12,000 pertenecen a su grupo Testigos de Jehová y el resto de la cifra pertenece a los del siglo pasado. Literalmente dicen así. Sin embargo, teníamos nosotros que decir los cristianos que, por ejemplo, en el texto de la primera carta a Timoteo dice, Dios, nuestro Salvador, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Es decir, la salvación no puede ser para un grupo limitado ni pequeño. La voluntad de Dios es la salvación de todos los hombres, dice también la carta. Llegar al conocimiento de la verdad es la condición indispensable para salvarse. En cierto modo, conocer la verdad es conocer la salvación misma, como nos enseña Jesucristo. Entonces dice también el Evangelio de Juan, la vida eterna está en que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y al que enviaste a tu Hijo Jesucristo. Por eso entonces, aunque la doctrina de los testigos de Jehová es que son unos pocos, en que ellos hacen parte de los 144,000, y entre su predicación está de que si tú te unes a la iglesia vas a ser parte de esos 144,000, pues queridos hermanos, tendríamos que hacer cálculos de aquí desde que comenzó el mundo, la vida humana, y tendríamos que decir que Dios no puede ser tan malo ni tan poco misericordioso, de que en este mundo hay mucha gente que ha vivido según la ley de Dios, y ya ese número ya se llenó hace tiempo. Hace muchos años ese número se llenó. Son millones y millones de personas que se mueren cada día. Ese número ya se llenó hace rato. Entonces no se trata de que es un grupo limitado. Por eso, cuando hablamos de que el número de los que se salvan, según, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo 23 al 30, dice, cuando uno pregunta a Jesús si son pocos los que se salvan, Jesús no establece ninguna limitación en cuanto a número. Y Jesús exhorta a entrar por la puerta estrecha antes que esa puerta se cierre. Cuando hablamos, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, de los 144,000 que se salvan, el libro tiene como tema fundamental una lucha actual entre la victoria y la esperanza.
y aborda una cuestión bien interesante, pero a través de los números, es 144.000. ¿Y por qué el número? Porque en el Apocalipsis los números tienen un valor simbólico, más que un valor exacto matemático. Por ejemplo, el 1000 en el Apocalipsis es el número de la inmensidad, de lo infinito, mientras que el 12 es el número de la cifra santa, que indica la plenitud de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando nos acercamos al texto del Apocalipsis, leyéndolo nuevamente decimos, Apocalipsis 7, versículo 4 al 10, dice: oí el número de los marcados, 144.000. De estos, las tribus de Israel, de la tribu de Judá, 12.000 marcados de la tribu de Rubén, 12.000 de la tribu de Gad, 12.000 de la tribu de Aser, 12.000 de la tribu de Naftalí, 12.000 de la tribu de Manasés, y etcétera, etcétera. Van hablando todas las 12 tribus de Israel. Es decir, toman el 12, que es la cifra santa, y la multiplican por 1000, es decir, 12.000, que el 1000 es el número de lo infinito, es decir, el infinito número de los que iban a salvarse las tribus de Israel, los marcados. Y 12.000 multiplicado por las 12 tribus de Israel, pues da los 144.000. Ese es el número, el símbolo del número, no es que sea limitado, porque entonces tendríamos que introducirnos a lo que significa el símbolo del número al libro del Apocalipsis. Dice también el texto del Apocalipsis: después de esto apareció la visión de una muchedumbre inmensurable, de toda raza, lengua y nación. Estaban de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos de blanco y con palmas en la mano. Aclamaban a gritos diciendo: la victoria pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero, según Apocalipsis 14, 1 al 3. En la visión apareció el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que llevaban inscritos en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Eso es lo que acabamos de leer, ¿cierto? Entonces, los 144.000 marcados son todos los del pueblo de Israel. A continuación, todos los del pueblo de Israel, imagínense, pero 12 por 1000. 12, que es el número de la plenitud, 1000, que es el número de lo infinito. A continuación, entonces dice: el número 144.000 hay que entenderlo en sentido simbólico, porque no es un valor matemático exacto, sino que nos habla entonces de las tribus de Israel selladas. Esa multitud incontable que después acabamos de escuchar, es a la que podemos pertenecer nosotros, los descendientes de Israel, todos los que somos llamados para la salvación. Esa salvación alcanza para todos, porque dice que las vestiduras blancas estaban vestidos de blanco. En el Apocalipsis la vestidura blanca es el signo de la victoria. Y tenían palmas en sus manos, es el signo del triunfo, de que han ganado, de que han blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Y aquí podríamos analizar mucho más sobre todo este tema del número, pero pues para resumir, nosotros ya hemos recibido la salvación por Jesucristo y nuestro nombre está marcado en el libro, ¿no? Ahora nos toca a nosotros es sostener esa salvación. Ya la recibimos, nos toca a nosotros es sostenerla, vivir para poderla alcanzar. Muchísimas gracias, Padre John Mario. Padre, ¿qué nos dice la Biblia y el magisterio de la Iglesia sobre el fin del mundo? Bueno, la Biblia, realmente cuando la Biblia nos habla del fin del mundo, como le decía ahora, no habla del fin del mundo, sino que la expresión que usa las Sagradas Escrituras es el fin de los tiempos. Como diciendo que este mundo no acabará del todo, sino que será transformado en un cielo nuevo y una tierra nueva, gracias a la resurrección de Jesucristo. En la Biblia también he encontrado muchas expresiones que se refieren al fin del tiempo. Por ejemplo, el día de Yahvé, el día del juicio, el día, la venida de Cristo, la resurrección final, la parucía, la llegada del reino de Dios. Son todas expresiones que indican el fin de los tiempos, no el fin del mundo. Nunca se habla del fin del mundo en la Biblia. ¿Cuándo pasará esto? En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni los mismos ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo de Dios, solamente lo sabe el Padre, dice Jesús en los evangelios de Mateo y de Marcos. Jesús no quiso dar la fecha, ni el día, ni la hora. Dice: a ustedes no les toca saber cuándo o en qué fecha el Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Con esto Jesús condena enérgicamente la tendencia humana que todavía existe actualmente a fijar días, fechas y años del fin del mundo, entre comillas. Por supuesto, la fecha exacta tiene algo como de excitante, ¿no? Como de llama la atención, pero hasta es noticia en los diarios que muchas personas han fijado fechas y, como les decía a ustedes al principio, y solamente ha sido mentiras y engaños, que ha llenado la curiosidad de mucha gente, pero nada más ha pasado. La Biblia habla del fin de los tiempos. Del fin de los tiempos debemos estar preparados, aunque no sabemos la fecha, ni el día, ni la hora. Por ejemplo, también nos dice la Biblia: ese día será como el ladrón que llega en la noche de manera apresurada, sin esperarlo, y deben estar preparados para cuando venga. El día del Señor vendrá también como menos se lo espera, como viene un ladrón, dice el Evangelio de Mateo, dice la carta de Pedro, y hay muchos documentos también, la Tesalonicenses, Apocalipsis, etc. Por eso, en algunas partes de la Biblia se habla de la pronta venida de Cristo y en otras partes se habla también de un tiempo de espera.
Da la impresión de que los cristianos del siglo I esperaban con mucha ansia la venida de Cristo y que iba a venir pronto y que ya iba a ser inminente. Incluso sabemos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, esto es inminente, esto va a ser ya. Pero pronto ellos descubrieron que ellos ni siquiera ellos sabían cuándo. Y hasta hoy sigue como la tendencia de que esto es inminente, esto va a ser ya y hay que prepararse ya. Incluso hay mucha gente que se ha ido a las afueras, a las montañas, a preparar la venida de Cristo. Han guardado leña, comida para muchos meses, años, se han encerrado por allá. Han hecho un montón de movimientos milenarios, unas cosas raras, pero se han alejado del mundo y se han olvidado de los pobres y se han olvidado de la gente que sufre. Allá encerrados esperando el fin del mundo y nunca les ha llegado, porque ellos tampoco saben el día ni la hora. Padre John Mario, muchos se harán la pregunta, ¿qué pasará con las personas que ya fallecieron durante la segunda venida de Jesucristo? ¿Sus cuerpos se levantarán de las tumbas? Pues nosotros conocemos también por las Sagradas Escrituras que los muertos resucitarán al fin de los días. Entonces sabemos que cada alma, pues según la interpretación que podemos hacer, volverá a su cuerpo y adquirirá unas cualidades especiales. Ustedes saben, por ejemplo, y todos sabemos que cuando vamos al cementerio el cuerpo ya se ha deshecho, pero la carne, ¿no? Pero cuando hablamos en las Sagradas Escrituras del cuerpo, hablamos también de la imagen que ese cuerpo ha hecho, ¿no? Como es su nariz, sus ojos, su boca, construido con carne, ¿no? Sin embargo, cuando el alma vuelva al cuerpo, los cuerpos sean resucitados, ya no serán resucitados en la misma carne, pero podemos ver la imagen del cuerpo que teníamos antes. La Sagrada Escritura habla del cuerpo también como la imagen que esa carne creó de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, normalmente nosotros, de lo que podemos interpretar, porque esto sería como, no podemos hacer como las veces de Dios, pero podemos interpretar lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho, es que vamos a resucitar en el último día, al fin del mundo, y vamos a glorificarnos con Él, que es la esperanza de todos los cristianos, pero nuestro cuerpo tendrá características diferentes. Muy bien, Padre. Y por último, ¿cuál debe ser nuestra sana actitud hacia la segunda venida de Cristo y cómo deberíamos de prepararnos? La sana actitud es primero borrar o eliminar todo tipo de pesimismo, de catástrofe dentro de la venida de nuestro Señor, ¿no? Llamarle el fin de los tiempos, no el fin del mundo. Somos cristianos. Un cristiano que hable del fin del mundo realmente no conoce bien la doctrina de su fe, no es cristiano. O sea, en este momento, hermanos, los invito para que cambiemos el término. No hay que decir fin del mundo, sino que hay que decir fin de los tiempos. Es la primera como sana actitud. Segundo, pues, ¿cómo debemos separarnos? Nuestro destino último y definitivo es el cielo, ¿cierto? Es el deseo de encontrarnos con Dios. Nosotros no lo podemos imaginar, pero nos acercamos un poco a esto. Y nuestro destino ya comenzó con Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra, inauguró el reino de Dios, nos dio un camino, nos enseñó, nos mostró la figura amorosa del Padre. Fue juzgado por nuestros pecados y allá en la cruz nos perdonó. Fue traspasado en la cruz y aún así resucitó para enseñarnos a nosotros el camino de la resurrección. Por eso el Nuevo Testamento nos habla del tiempo, es decir, a partir de que Jesús en los últimos tiempos vino, pero nos dice que iba a venir nuevamente. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo sabemos nosotros cuándo será el momento del final? ¿Y cómo sería como esa actitud de la espera? Bueno, nosotros podemos esperar pasivamente el retorno de Cristo, el juicio final y la resurrección, pero no puede ser así. Quedarnos esperando pasivamente no es la actitud del cristiano. El cristiano espera, pero con el ansia de la historia, con el deseo de hacer algo por ella, con el deseo del vivir el aquí y el ahora. No estar mirando tanto al final, sino el presente y el ahora. Es lo que se llama la famosa escatología. La escatología verdadera es preparar el aquí y el ahora. Es curioso, por ejemplo, que hay muchas personas que no preparan su muerte desde esta tierra. Y como el famoso dicho popular, como se vive se muere, pues así como uno vive muere, ¿no? Hay gente que al final de sus días se va a arrepentir de todas las atrocidades que hizo en su vida y que Dios lo va a perdonar. Puede ser, Dios es muy misericordioso. Pero el vivir el aquí y el ahora es realmente preparar el fin de los tiempos. Es reconocer que aquí yo preparo mi muerte y que aquí yo preparo mi cielo. Y así como yo viví mi cielo aquí, así recibiré mi cielo en el cielo. Yo creé de crear en este mundo un infierno, pues lo que voy a recibir será el infierno. Lo que Dios comenzó en Jesucristo urge en este mundo que sea cumplido. Renovamos y removamos de nuestra vida los obstáculos. Por ejemplo, la segunda venida de Jesucristo, que es el final de los tiempos, es el momento en que el Señor va a hacer el juicio final. Es el momento en que el Señor va a resucitarnos y va a instaurar aquí un reino definitivo. Esa es la esperanza. Ese es el momento más hermoso. Es, por ejemplo, como la esposa que está en la casa, que sabe que su esposo se fue lejos y que va a regresar un día, y ella siempre está preparada con la comida hecha, con la casa limpia, con todo preparado para su esposo. Está feliz porque algún día va a regresar, y cuando su esposo regresa, es la alegría más grande que ella había podido vivir.
Por eso nosotros tenemos que estar preparados, tener la casa limpia, tener la comida hecha, prepararnos cada día para que la venida del Señor pues nos encuentre a nosotros listos. Y con todo el entusiasmo, como diría una persona que ama, decir ven y decirle al Señor, ven Señor Jesús. Y repetirlo cada día en nuestra vida. Por eso decimos en nuestra Eucaristía, ven Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Es una manera sana de esperar la venida de nuestro Señor. Muchísimas gracias, Padre John Mario, por su excelente explicación. Hemos aprendido mucho sobre este tema el día de hoy. Amigos, gracias por su sintonía el día de hoy. Esperamos que este programa los haya enriquecido mucho. Esperamos que nos sigan en nuestra página de Facebook, La Cosecha de OK, y que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Diócesis de Knoxville, donde escucharán este y nuestros programas anteriores. Gracias por su compañía y los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Muchas gracias, Blanca, gracias comunidad, y esperamos que cada día en La Voz Católica y lo que aquí reflexionamos enriquezca nuestra fe principalmente. Ese es el todo para la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los esperamos a todos en este día domingo, la Santa Misa. Feliz día. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.